damos la bienvenida a este espacio en el cual queremos compartir con todos ustedes esta palabra preciosa, viva, que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, entendiendo que Cristo es una realidad latente en nuestro espíritu y que Cristo es alguien que efectivamente nos ha sido dado para que podamos vivir por medio de Él. Es un privilegio el saber que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para llegar a la estatura de su plenitud. Y ciertamente nosotros no hemos nacido o existimos simple y sencillamente por una coincidencia o por una situación ocasional, sino que existimos para un propósito eterno. Y este propósito eterno es que Cristo llene todo en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo llene todo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y finalmente nosotros podamos ser una expresión clara de nuestro Señor y de nuestro Salvador. La vida que tenemos ahora en nuestro espíritu es la que nos va a acompañar por toda la eternidad. Si es bien cierto, este cuerpo, ¿verdad?, del hombre natural se desgasta, se va acabando y efectivamente va a terminar en una tumba, pero sin embargo, ¿verdad? La vida que nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros, que es la verdadera vida que creó todas las cosas, esa vida no solamente es la que está salvando nuestra alma, la que nos ha dado salvación eterna y acceso a la eternidad, sino que esta es la vida que nos va a acompañar desde ahora por la eternidad. Así como esa vida estuvo presente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo acompañó aún, ¿verdad? En medio de las luchas, de las dificultades, de su experiencia en la carne y además, pues, de su experiencia en la cruz, en la muerte, en la sepultura. Siempre esa vida lo estuvo acompañando y esa vida preciosa fue la que lo resucitó. Y esa es la vida que efectivamente hoy todos tenemos morando dentro de todos y cada uno de nuestro espíritu. Y a esa vida es la que nosotros tenemos que apuntar. Esa vida es la que nos interesa, esa es la vida por la que Dios nos ha salvado, esa es la vida por la que Dios nos considera a todos y cada uno de nosotros del día de hoy. Él no está considerando nuestro propio proceder o nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar en el hombre natural, por más buena, por más interesante y por más piadosa que parezca. El Señor a nosotros nos mira a través, ¿verdad?, de su amado Hijo Jesucristo. Si Cristo está en nosotros, pues efectivamente la vida de Él se encuentra en nuestro espíritu y esa vida ha sido sembrada en nosotros para que produzca a Cristo. De allí que el Señor lo que anhela es que nosotros conozcamos esa vida que ciertamente ahora está alojada en nuestro espíritu, para que efectivamente, en la medida en que conozcamos esta realidad, nosotros, por la revelación que el Espíritu nos da, podamos ir ciertamente apropiándonos de lo que ahora nos corresponde, de lo que ahora es nuestro. Ya nada de lo de la vieja creación nos corresponde, por más que todavía nosotros seguimos viendo como importantes muchas cosas de la vieja creación. Llámese la economía, llámese la familia, llámese las amistades, llámese la religión, llámese la preparación, llámese la superación propia o cualquier otra cosa que pertenece a la vieja creación, es algo que definitivamente a nosotros ya no nos pertenece, porque nosotros somos ciudadanos de una nueva patria, somos ciudadanos del cielo. Y lo que a nosotros verdaderamente nos interesa, nos corresponde y es nuestro, es todo lo que es de Cristo. Y por eso la Escritura deja claro el hecho de que nosotros ahora debemos buscar no lo que es nuestro, sino lo que es de Cristo. Porque lo que es de Cristo es eterno. Y lo que es de Cristo es la razón por la cual tú y yo fuimos creados. La razón por la cual tú y yo existimos es para que efectivamente podamos disfrutar de todo aquello que le corresponde a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, queridos hermanos, es muy importante el que nuestro enfoque, ¿verdad? Nuestro apuntar
¿verdad? No sea efectivamente al simple y sencillamente esperar que las cosas temporales se nos vayan resolviendo. En la medida en que las cosas temporales se nos van resolviendo, pues comienzan a aparecer otras nuevas carencias en nuestra experiencia en la carne. Pero sin embargo, la vida que es del Espíritu es esta vida en la que el Señor dijo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas estas cosas que son hechas nuevas para nosotros no son más que el ir descubriendo, el ir recibiendo, el ir apropiándonos de todo lo que es de Cristo. Porque lo que es de Cristo es nuevo para nosotros. Lo que es de Cristo es una experiencia que todavía no se ha fraguado absolutamente en cada uno de nosotros. Pero lo que es de Cristo es lo que nos corresponde. Y lo que es de Cristo es lo que nuestro Padre va, en verdad, a seguir trabajando por medio de su Espíritu para que nosotros lo podamos descubrir y para que nosotros lo podamos recibir. Y es por esto que en nuestra relación actual con nuestro Padre, lo más importante es que comencemos a ver, a fijarnos, a prestarle más atención al nuevo hombre que está dentro de cada uno de nosotros. De lo que se trata nuestra vida finalmente es que haya más de él y menos de nosotros, que él crezca y que nosotros menguemos. Esa es una obra que solamente él lo puede hacer. Él nos dio el privilegio por su espíritu de poder creer en Él. Él es el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que va a seguir convenciéndonos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que ciertamente nosotros podamos poner nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y a través de poner nuestra mirada en Él, en el galardón, ¿verdad? Más que en las cosas que Él nos pueda dar, en Él, porque la vida de Él nos ha sido dada por el Padre para que juntamente con Él todas las demás cosas nos sean añadidas. Así que damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios precioso y maravilloso, por este don inefable, este regalo precioso que es la vida de su amado Hijo Jesucristo, morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros. No perdamos de vista esa vida. A pesar de que ciertamente en nuestra propia experiencia sabemos que hay una lucha interna entre la carne y el espíritu, mas nosotros entendiendo esta realidad, sabemos que debemos buscar al Espíritu, porque por el Espíritu nosotros somos capaces de hacer morir las obras de la carne. No hay ninguna posibilidad de que nosotros mismos, por nuestra propia carne, por nuestras armas carnales, hagamos morir las obras de la carne. Pues la carne jamás va a echar fuera la carne y la carne jamás va a destruir directamente a la carne. Pero sin embargo el Espíritu, ¿verdad? Que ya venció a Satanás, al mundo y a la carne, que no es más que nuestro mismo Señor Jesucristo habiendo venido a este mundo para efectivamente hacer aquello que nosotros no podíamos hacer, para librarnos de aquello de lo cual nosotros no nos podíamos librar. El Señor Jesucristo mismo vino para vencer al pecado, para vencer a la carne, para vencer a Satanás, para vencer al mundo. Y por eso es que cuando nosotros venimos y lo buscamos de corazón, ¿verdad? Y efectivamente nos rendimos al Señor, porque de esto se trata nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida de obediencia realmente tiene que ver con cuán rendidos estamos al Señor, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando el Señor está operando en nosotros, para nosotros es fácil cumplir los mandamientos de Dios. Pero cuando el Señor no está operando en nosotros, pues los mandamientos de Dios se vuelven una carga. Y es por esto que en la medida en que nosotros nos rendimos al Señor, ciertamente la vida de Él va a gobernar en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y vamos a poder ver que efectivamente la presencia de Dios es una realidad en cada uno de nosotros. La presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Aun cuando no lo podemos ver, pero sin embargo le vemos actuar, le vemos proceder, le vemos efectivamente operar dentro de todos y cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias y situaciones en las cuales nos tocará vivir. Y de esto se trata la vida cristiana, que nosotros conozcamos a Cristo dentro de nosotros. La vida cristiana no es un futuro en el cual nosotros vamos a ir al cielo.
es parte de una realidad que por supuesto vamos a tener que experimentar en su momento. La vida cristiana no se trata de un pasado del cual nosotros no pudimos tener ningún tipo de control, sino se trata de un permanente presente. Hoy es el día de la salvación, nos dice el Señor. De tal manera que la vida cristiana es una permanente experiencia, ¿verdad?, de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. La vida cristiana es vivir a Cristo cada día, ¿verdad? Y aun cuando esto suena fácil decir, sin embargo sabemos que hay una lucha interna en nuestro corazón porque la carne no quiere morir, la carne no quiere desaparecer, la carne no quiere perder protagonismo. Así que ella va a querer seguir manteniéndose, ¿verdad?, en la ecuación y en la relación con Dios, pero para la carne no hay absolutamente nada. La Escritura nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Así que no esperemos nosotros que en nuestra carne seamos santos, que en nuestra carne seamos justos, que en nuestra carne nosotros podamos agradar a Dios. De hecho, ya lo dice el Señor una y otra vez, porque los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Muchos de nosotros creemos que haciendo el mejor esfuerzo posible, sacrificándonos nosotros mismos, de alguna manera echando mano de nuestras propias capacidades, vamos a agradar a Dios. Y la Escritura dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Por más buenas intenciones que tú tengas en tu carne, por más buenos deseos que tengas de agradar a Dios, lo único que agrada a Dios en tu vida es la vida de Cristo. Dios nos ha dado la vida de Cristo para que esa vida sea la que le ofrendemos, para que esa vida sea la que le presentemos, para que esa vida sea la que efectivamente nosotros le podamos ofrecer. Él no nos está pidiendo algo distinto de lo que ya tenemos. Él jamás nos pediría algo que nosotros somos incapaces de poderle dar. Así que Él nos dio la vida de su Hijo para que ahora nosotros podamos devolverle esa vida preciosa y maravillosa. En este tour, por decir de alguna manera, que hemos estado trabajando durante todas estas últimas semanas, ¿verdad? En la cual estamos trayendo la escritura y la palabra de nuestro Señor y Salvador. Hemos estado enfocados, ¿verdad?, en el libro de Hebreos y ahora hemos entrado efectivamente en el libro de Hebreos 11, en donde se nos habla de la fe y tan importante para nosotros el entender que muy poco todavía conocemos sobre la fe. Y la fe, más allá de una simple creencia, ¿verdad?, que nosotros debemos tener, no es más que la mente, no es más que los ojos, no es más que el ver del Señor. Efectivamente, la fe de Cristo, la fe de Él, es la que se nos regala, la que se nos da, que es totalmente distinta a la fe o a la simple creencia del ser humano natural. Porque la fe de Dios, la fe de Cristo, ve a Cristo por sobre cualquier otra cosa. Por eso es la fe de Cristo. La fe de Cristo tiene como propósito el que efectivamente se nos revele el propósito eterno de Dios para todos y cada uno de nosotros, pero esa fe de Cristo comienza efectivamente en nosotros despertándonos la conciencia de Cristo. Ya no despertándonos la conciencia de nuestras necesidades, de nuestras carencias, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras tristezas, de nuestras enfermedades y de nuestras luchas. Sí, están allí, pero sin embargo, cuando se nos despierta la conciencia de Cristo, sabemos que la respuesta del Señor a todas esas carencias nuestras es la vida de su amado Hijo Jesucristo. Y es por eso importante que nosotros, hermanos, debemos tener, ¿verdad?, esta conciencia de Cristo. Esta conciencia de Cristo solamente se levanta con la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Así como nosotros tenemos una conciencia propia en nuestra vida natural, también en nuestra vida espiritual nosotros tenemos una conciencia limpia, una conciencia sin pecado. Pero esa conciencia limpia y esa conciencia sin pecado es la conciencia de Cristo. Nosotros sabemos que ahora hemos sido unidos al Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos una especie de una rama
que ha sido injertada en el árbol que es Cristo. Evidentemente somos una rama de otro árbol, pero sin embargo dice la Escritura que nosotros hemos sido desgajados, ¿verdad?, del olivo silvestre para ser efectivamente nosotros realmente injertados en el olivo natural. Esto referente a que nosotros efectivamente fuimos arrancados de Adán y hemos sido injertados directamente en Cristo. Es evidente, ¿verdad?, que una rama que es injertada no necesariamente obedece a la misma especie, ¿verdad?, del árbol en la cual es injertada. Pero sin embargo, si está bien injertada, y nosotros vemos que esto en botánica existe, ¿verdad? Inmediatamente la rica savia del árbol, ¿verdad? Que no es más que la vida del árbol con todos sus nutrientes, comienza a penetrar por la rama. Y la rama comienza nuevamente a vivir y a reverdecer, y la rama comienza efectivamente a parecerse ya directamente, ¿verdad? Ser una rama más del árbol. Es decir, ya no hay diferencia entre esa rama y el árbol, porque la vida del árbol, la sustancia del árbol, ¿verdad? Porque el ADN del árbol comienza a ser parte directo, efectivamente, de esta rama. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos injertó, a pesar de que no somos iguales a Cristo, sin embargo, Él nos injertó en Cristo para que en nuestra unión con Cristo permanente y continua, nosotros recibamos la vida de Cristo, recibamos el ADN de Cristo y cada vez más nos comencemos a parecer a Cristo, ¿verdad? Así que es muy importante que esa vida realmente esté nutriéndonos, que esa vida se esté impartiendo dentro de todos y cada uno de nosotros permanente y continuamente, porque ya estamos injertados en el árbol principal, que es el árbol de la vida, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la fe tiene que ver con este primer, si queremos, esta primera evidencia, este primer indicador y permanente en nuestra vida de que efectivamente Cristo está dentro de nosotros. La fe de Cristo es una fe, ¿verdad?, que nos es dada, que nos es regalada, que nos es legada por Cristo mismo. Y esa es la fe que tiene que crecer en nosotros. Distinga la fe de Cristo de la fe del hombre natural. La fe de Cristo pone su mirada en Cristo, espera que Cristo sea formado en él, anhela la vida de Cristo y no le interesa más ninguna otra cosa que Cristo sea levantado, que Cristo sea perfeccionado, que Cristo sea expresado, que Cristo sea manifestado en él. Mientras que, ¿verdad?, la fe o la simple creencia adámica, ¿verdad?, pone su mirada en las necesidades particulares del hombre natural, ¿verdad?, para que efectivamente Dios se la supla. Es decir, el interés primario de la fe natural, de la fe del hombre adámico, ¿verdad?, es poner su mirada en sí mismo, en sus carencias, en su propia comodidad, y simple y sencillamente utiliza a Cristo para que haga realidad aquello que desea, que anhela, que quiere y que cree que efectivamente es su propia vida. Mientras que la vida o la fe que nos da el Espíritu Santo de Dios tiene una connotación totalmente distinta y totalmente diferente. Así que pongamos, ¿verdad?, nuestra mirada en esta realidad espiritual, hermanos. Pongamos nuestra mirada en Cristo y veamos si efectivamente, ¿verdad?, Cristo por la fe está habitando en nuestros corazones, porque el propósito central de la fe es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Así que de esto es lo que estamos hablando ahora, de esta fe genuina, esta fe que es la mente de Cristo, esta fe que son los ojos espirituales de Cristo y esta fe que verdaderamente nos transporta a ver y a entender todo lo que el Señor es. Hemos estado viendo que el propósito central de la fe es la preservación del alma, es decir, Dios por medio de la fe nos preserva el alma. La manera como Dios ha determinado el que nuestra alma sea mantenida en el espíritu, sea provista, sea guardada, sea cuidada, es ciertamente por medio de la fe, ¿verdad? La escritura nos dice en Hebreos 10:39, pero nosotros
no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Señor nos ha dado la fe. La fe es el instrumento que el Señor nos da. La fe de Cristo es ese instrumento que tú y yo necesitamos para que efectivamente nuestra alma sea preservada, mantenida, sea provista, sea guardada y cuidada permanentemente por nuestro Señor. Y habíamos dicho que efectivamente la fe, ¿no es cierto?, es la sustancia de lo que nosotros no vemos. La fe efectivamente es la sustancia de lo que nosotros esperamos. Y la fe no es más, ¿verdad?, que la sustancia del Cristo, que aun cuando no vemos con nuestro corazón, aun cuando no lo vemos con nuestros ojos naturales, sí lo podemos ver con nuestro corazón. Ahora, la fe tiene unas capacidades importantes, ¿no es cierto? Porque el versículo 2 nos dice que por la fe nosotros alcanzamos buen testimonio, ¿verdad? Y este alcanzar buen testimonio lo hemos estado un poco poniendo en primera fila. Tiene que ver con alcanzar el buen testimonio de parte de Dios. No se refiere a nuestra propia capacidad, ¿verdad?, humana, de moral o de cierto tipo de comportamiento. No se trata a mi buen testimonio particular y personal, sino se trata del buen testimonio que Dios tiene para ti y para mí. Ese buen testimonio son las buenas nuevas de salvación que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Así que esa fe, ¿verdad?, que está hoy en ti y en mí, que es la misma fe de Cristo, también estuvo en los antiguos. Por esa fe es que ellos verdaderamente vivieron, por esa fe que les fue transmitida y que por medio de ella pudieron ver cosas que todavía no se daban, que era justamente la obra que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. Por esa fe, ¿verdad?, ellos pudieron alcanzar de parte de Dios buen testimonio. Y esto es muy importante que entendamos, porque la fe que Dios nos dio es para que alcancemos las buenas noticias de Dios. La fe que Dios nos da es para que nosotros alcancemos el buen testimonio que Dios tiene para poder seguir alimentando efectivamente, ¿verdad?, a sus hijos, en este caso a ustedes y a mí. Vemos que en el versículo 3 también la escritura nos muestra que la fe nos da entendimiento. Nosotros ahora no entendemos por nuestra mente natural. Nosotros entendemos, ¿verdad?, efectivamente por la fe. La escritura nos dice, por la fe entendemos por la palabra de Dios. Sí, por la fe entendemos por la palabra de Dios. Es decir, la fe unida a la palabra de Dios, que es Cristo en nosotros, es la que nos da entendimiento, ¿verdad? La fe unida al mismo Cristo que está dentro de nosotros es la que nos hace entender, la que nos hace comprender y que nos lleva efectivamente a que se nos revelen cosas preciosas y maravillosas. Vemos nosotros en el versículo 4 que vimos la semana pasada que la fe nos permite a nosotros, llámese siempre la fe de Cristo, nos permite a nosotros ofrecer a Dios un más excelente sacrificio. Eso fue lo que hizo justamente Abel, porque Abel, por la fe de Cristo que habitaba en él, le fue revelada la obra de Cristo a su favor. Y es por esto que él vino y entregó, ¿verdad?, como un anticipo, como una declaración de lo que él había recibido en su corazón. El Hijo de Dios efectivamente recibió una ofrenda que agradó a Dios, que no fue más que el sacrificio de un animal sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, que lo que hacía es representar a Cristo y que efectivamente lo que hacía es esa sangre derramada por el animal, ¿verdad?, esté tipificando a la sangre que Cristo iba a derramar por todos y cada uno de nosotros. Así que por la fe en Cristo, nosotros somos capaces también de ofrecer a Dios un más excelente sacrificio. Caín no tiene la capacidad de poder ofrecer, ¿verdad?, ningún excelente sacrificio. Su propio esfuerzo no puede agradar a Dios bajo ninguna circunstancia, porque lo único que agrada a Dios es el mismo sacrificio que Él proveyó para ti y para mí, para que le estemos devolviendo. Y lo único que efectivamente hace que nosotros podamos devolver este sacrificio a Cristo es la fe, ¿verdad?, de Abel. Y la fe de Abel es la fe de Cristo que hoy habita en ti y en mí. Pues vamos a continuar con el capítulo 5, porque claro, aquí hay muchísimos ejemplos de hermanos, y si la escritura lo pone, es porque cada uno tiene alguna enseñanza espiritual para nosotros.
Posiblemente se nos van a escapar algunas enseñanzas o muchísimas enseñanzas espirituales, porque esto es muy profundo. Pero sin embargo, en esta revisión que estamos teniendo, ¿verdad? Del capítulo 11 de Hebreos, podemos ver efectivamente que hay unas referencias maravillosas en las experiencias que vivieron los antiguos, los antepasados, ¿verdad? Que efectivamente nos han quedado escritas aquí para nosotros en este tiempo. Hay experiencias y ejemplos que creemos son muy importantes que los podamos ciertamente traer a colación, llevar a cabo para que puedan ser aplicados a nuestra propia experiencia. Versículo 5, capítulo 11 de Hebreos, se nos habla de la fe de Enoc. Y la fe de Enoc no es más que la misma fe de Cristo, sino que la misma fe de Cristo revelada a Enoc, ¿verdad? Antes de que Cristo efectivamente existiese. Y aquí la escritura nos dice, por la fe Enoc, ¿verdad? Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso, ¿verdad? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que aquí hay unos puntos importantes. La escritura nos dice que la fe, aquí, ¿verdad? Como en el caso de Enoc, tiene una misma capacidad espiritual para ti y para mí. Es transponernos, es transportarnos, es llevarnos de un lugar a otro. Esa es la idea central, ¿verdad? Que tiene aquí esta palabra traspuesto. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahí está lo primero para ti y para mí. En términos prácticos y en términos naturales, sucedió que efectivamente a Enoc nunca más se lo encontró porque Dios se lo llevó. Es decir, Enoc no vio muerte como tú y como yo. Enoc no fue ni sepultado, el cuerpo de Enoc nunca fue encontrado, por lo que efectivamente se sabe, ya que él caminaba con Dios, ¿verdad? Que el Señor mismo se lo llevó, ¿verdad? Ni siquiera le permitió que efectivamente él pueda experimentar la muerte. Pero esto tiene para nosotros una connotación importante, porque aquí está hablando que por la fe es la causante, la fe es la culpable, la fe es la que es capaz de propiciar esto, ¿verdad? Que efectivamente propició en Enoc, la fe en Cristo Jesús, porque Enoc lo que vio es a Cristo mismo, ¿verdad? Un anticipo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros y eso permitió que efectivamente él no vea muerte. Es decir, por la fe Enoc fue traspuesto, la fe transportó a Enoc. La fe que recibió Enoc le hizo ver cosas que de alguna manera pues no estaban abiertas a los ojos naturales y a los ojos humanos. Ahora, por la fe natural que tú y yo, por la fe de Cristo que tú y yo tenemos, ¿verdad? Nosotros, por el Espíritu, tenemos la capacidad de ser traspuestos, de ser transportados de la carne al Espíritu, de ser transportados de la muerte hacia la vida, de ser transportados, ¿verdad? De Adán a Cristo. Es decir, la fe en nosotros, la fe de Cristo, tiene la capacidad de transportarnos, de llevarnos del mundo de las tinieblas efectivamente a la vida, ¿verdad? Espiritual, a la vida y al reino de los cielos que hoy efectivamente está operando en todos y cada uno de nosotros. Primero nosotros podemos hablar aquí de transportación. Es muy importante que hablemos de la palabra transportación. Que la transportación, ¿no es cierto?, tiene que ver con el traslado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Lo que sucedió en Enoc no fue un mero hecho histórico, como nosotros sabemos, sino una figura espiritual de lo que sucede a todo aquel que ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Fíjate lo que nos dice aquí la escritura en Colosenses 1:13, el cual, hablando evidentemente de nuestro Señor y de nuestro Padre, el cual nos ha liberado. Esto es algo que ya sucedió, ¿verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, escucha bien, nos ha trasladado
al reino de su amado Hijo Jesucristo. Aquí vemos efectivamente este poder que tiene la fe, un poco para aclarar lo que le sucedió a Enoc en términos físicos. A nosotros hoy, ¿verdad? Nos sucede en términos espirituales. Es decir, la fe, cuando nosotros efectivamente tenemos operando en nosotros mismos la fe de Cristo, y cuando nosotros venimos a buscar esta fe de Cristo en nosotros, ¿verdad? Esta fe tiene la capacidad de poder transportarnos, nos lleva, ¿verdad? Desde las tinieblas, porque este es un trabajo que el Señor ya hizo. Aquí habla de la palabra nos ha librado en términos pasados, en ya algo hecho, algo que está realizado, algo que tú efectivamente lo puedes comprobar en tu vida espiritual. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, hoy nosotros por la fe podemos ser llevados, podemos ser transportados, ¿verdad? A un mundo en el cual de alguna manera nosotros hemos estado gobernados por las tinieblas, gobernados por el mal, gobernados por la muerte, gobernados por el pecado, gobernados por el dolor, por las difíciles circunstancias, por todas las cosas que efectivamente hayamos tenido que pasar y pasaremos. Pero el Señor en medio de esto nos lleva, ¿verdad?, al reino de su amado Hijo Jesucristo para que efectivamente nosotros podamos ver la realidad espiritual que de alguna manera tú y yo hoy efectivamente tenemos que ver. Esto tiene que ver con una perspectiva de andar en el Espíritu. Cuando la Escritura nos dice andad en el Espíritu, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Sed llenos del Espíritu para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, todo esto tiene que ver con el hecho de que si es que la fe efectivamente está funcionando dentro de cada uno de nosotros, vamos nosotros a poder alcanzar la comunión en el Espíritu. Y la comunión en el Espíritu ciertamente no es algo místico, sino que es una realidad concreta en el hombre interior regenerado. La Escritura nos dice que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? En Génesis 5:24. Y ese caminar exactamente habla ahora del caminar en el Espíritu que nos habla la Escritura en Gálatas 5:25. La Escritura nos dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este andar nos permite, ¿verdad?, ya no ver viendo muerte, que es la acción de la carne dentro de todos y cada uno de nosotros, sino nos permite ver la vida del Hijo manifestándose en nosotros. Así es como nosotros ahora podemos ser traspuestos. Así es como nosotros ahora podemos ser transportados por medio de la fe. En la medida en que yo ponga la fe en Cristo, el Señor me va a llevar y me va a revelar ver a su amado Hijo en mí, de tal manera de que efectivamente yo ya no veo muerte. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Estoy experimentando vida. Y esa es la vida que el Señor nos ha dado a ti y a mí para que la podamos vivir y para que efectivamente nosotros la podamos experimentar. Fíjate lo que dice aquí la Escritura, que por la fe Enoc fue traspuesto no para ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esta es otra verdad espiritual. Y no fue hallado, ¿verdad? Porque lo traspuso Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Enoc ya no fue hallado, ¿verdad? Él ya no fue visto, no fue encontrado, ¿verdad? Como Enoc. Enoc ya no fue hallado. Esa expresión resuena fuertemente con lo que sucede en la vida espiritual cuando uno ha sido crucificado con Cristo. Por eso dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, yo ya no soy hallado en mí, porque ya no vivo yo. Yo ya no vivo aquí. Es como que alguien viene a golpear la puerta de la casa de la señora Juanita, que tú conocías hace muchos años y sabías que ella vivía en esa casa,
y tú vas a golpear después de muchos años para saludarle a la señora Juanita y resulta que sale otra persona totalmente distinta y dice, no, no, ya la señora Juanita ya no vive aquí, ya no es hallada aquí, ya no puede ser encontrada aquí. Esa es la connotación que tiene efectivamente este versículo para ti y para mí, ¿verdad? La escritura nos dice que Enoc ya no fue hallado. Y resulta que la fe tiene la capacidad justamente, ¿verdad? De que nosotros ya no seamos hallados a nosotros mismos dentro de nosotros mismos, sino que al que podamos hallar en nosotros es a la nueva vida y al Cristo que habita y que mora en nuestro corazón, lo cual ciertamente es maravilloso. Cuando nosotros entramos en la realidad de la muerte y de la resurrección de Cristo, ya no nos hallamos a nosotros mismos, sino a Cristo como nuestra vida. El viejo hombre es ocultado, el viejo hombre es expulsado, el viejo hombre es sepultado y la nueva creación de Cristo es la que comienza a manifestarse dentro de cada uno de nosotros. Fíjate cómo la fe nos transporta. Cómo la fe tiene la capacidad de llevarnos ciertamente, ¿no es cierto?, a el que podamos nosotros tener comunión con la vida, con la ciudadanía, con el Dios y con todas las cosas espirituales que ahora a nosotros ciertamente nos competen. La escritura aquí nos dice respecto de Enoc, ¿verdad?, que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Efectivamente, Dios es el que ha hecho esta obra en nosotros. La única manera de que nosotros no seamos hallados o que ya no nos hallemos a nosotros mismos es que Dios nos transporte. Es que Dios efectivamente nos saque de nosotros mismos. Es justamente el trabajo que el Señor está procurando en nuestra propia vida. Cuando la Escritura habla de que el Espíritu está formando a Cristo en nosotros, eso es lo que está sucediendo. Está realmente generando en nosotros la nueva vida y efectivamente está echando fuera la vida que ya no nos corresponde. Por eso es que nosotros también, a la misma usanza de Pablo, cuando dijo que él procuraba ya no ser hallado en él mismo, sino a Cristo Jesús, el poder de la resurrección de Jesucristo, es lo que tú y yo necesitamos en el día de hoy. Así que solamente Dios es capaz de poder hacer esta obra. Solamente Dios nos puede transportar a nuestra realidad espiritual de la nueva creación y del nuevo hombre que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y la Escritura nos dice que antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira, esta es otra capacidad maravillosa de la fe. La fe de Cristo nos da testimonio de parte de Dios que nosotros agradamos a Dios. Que nosotros agradamos a Dios porque Cristo, la vida que el Señor ha puesto en nosotros, es la que agrada a Dios. Nosotros recibimos de parte de Dios testimonio que lo agradamos cuando efectivamente recibimos la revelación de que la vida de Cristo es una realidad en nosotros. Pero si la vida de Cristo no se nos ha revelado dentro de todos y cada uno de nosotros, si no comienza efectivamente a levantarse esa conciencia de Cristo dentro de cada uno de nosotros, jamás le vamos a poder agradar a Dios. Jamás le vamos a poder agradar porque nosotros vamos a la usanza de Caín, intentar agradarle a Dios con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestra propia justicia. Y si es que el Señor aceptaría nuestra propia justicia, simple y sencillamente estaría desechando la justicia de su amado Hijo Jesucristo y realmente la obra de Cristo ya no tendría valor. Porque si nosotros seríamos capaces de poder justificarnos delante de Dios por nuestras propias obras y por nuestra propia justicia, en vano vino a morir Cristo por nosotros. Porque nosotros mismos pudimos habernos salvado por nosotros mismos. Pero no, nosotros sabemos que somos incapaces de poder agradar a Dios en nuestra carne y por eso es que es necesario que nosotros recibamos el testimonio de Dios de agradarle. ¿Pero por qué le agradamos? Por la vida que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Y por eso dice el versículo 6, fíjate, en concatenación, porque
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe de Cristo, sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera como tú y yo agradamos a Dios es que la fe de Cristo esté presente en nosotros, porque la fe de Cristo es un indicador claro de la presencia de la vida de Cristo en nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Como hemos dicho, hermanos, la fe de Cristo, la fe que Dios nos da, nos lleva a ver, nos lleva a vivir a Cristo según el Espíritu. Romanos 8:13, en consonancia con esta realidad, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que el vivir por fe es un caminar. El vivir por fe es un caminar en el Espíritu. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, vamos a caminar en la fe del Hijo de Dios. Vamos a caminar en la fe de Cristo. Cuando caminamos en el Espíritu, hay algo que comienza a embargar nuestro corazón y a inquietar nuestra propia necesidad, y es que queremos más de la vida de Cristo y menos de nosotros. Aún nuestras oraciones van a cambiar. Porque si nosotros efectivamente nos dedicábamos a orar, ¿verdad? Mayoritariamente enfocados en nosotros mismos, enfocados en nuestras necesidades, enfocados en nuestras carencias, y poner en la mesa del Señor todas las necesidades, todas las carencias y todo lo que tú quieras, y esperando que el Señor responda para que te resuelva los problemas, evidentemente nos estamos perdiendo el plato superior. Nosotros estamos interesados, ¿verdad? Más en los premios, más en los regalos y más en los galardones que en la propia persona. Es decir, ¿qué tal si efectivamente mañana nosotros descubrimos, como varones que somos, que nuestras esposas están interesadas en lo que nosotros somos capaces de darles en términos materiales o económicos, y no están interesadas en nosotros mismos? Más allá de que nosotros tengamos la capacidad de poder alegrarles el corazón, dándoles un regalo, proveyéndoles para esto y para el otro, ¿qué tal si mañana nosotros descubrimos que el momento en que ya no tengamos nada de eso, simplemente ya no nos quieren? Bueno, nosotros en términos generales podríamos decir, esa persona ha sido una interesada. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia con la relación con Dios? Si nosotros estamos interesados básicamente en que el Señor nos resuelva nuestros problemas temporales, y la única relación que tenemos con Él es la escasez, porque cuando no hay escasez, porque cuando ya no hay problemas, porque cuando ya no hay dificultades, entonces ya no lo necesitamos mucho. Por esto que el Evangelio, hermanos, no tiene que ver con arreglar la vida a nadie. La propuesta de la Escritura no tiene que ver con venir a arreglar la vida natural de ninguna persona, a pesar de que el Señor sí va a proveer para nuestras necesidades en la medida en que Él crea que todo aquello efectivamente no solamente es para sostén de nuestro cuerpo, sino también para edificación. El Señor, por supuesto que lo va a hacer, pero el foco del Señor no es resolvernos los problemas. El foco del Señor es darnos a conocer la vida de Cristo que Él ha depositado dentro de todos y cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vivir según la carne no es simple y sencillamente vivir una vida desordenada. No se trata en el sentido negativo de hacer cosas que los demás de alguna manera repudiarían. No, vivir según la carne también es vivir de acuerdo con como Caín lo hizo, es tratar de agradar a Dios por nuestras propias capacidades, portarnos bien, hacer lo mejor que podamos, traer nuestras mejores ofrendas, lo que tú quieras hacer, pero sin Cristo. Y el Señor dice que los que caminamos de esta manera no podemos agradar a Dios. La fe verdadera persigue el que Cristo, nuestro galardón, habite en nosotros. Por esto, hermanos, es como dice el propio Pablo, cuando nos dice, ¿verdad?, que nosotros nos probemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Cómo nos probamos a nosotros mismos si estamos en la fe? Si Cristo habita en nosotros. La única manera como nos probamos que estamos en la fe es que Cristo habita en nosotros. Ahora, Cristo habita en nosotros por la fe, ¿verdad? Pero el indicador es que Cristo comience efectivamente a ser prioridad en mi propia vida.
que en mí comience a despertarse, ¿verdad? Una inquietud por el Señor Jesucristo. No simple y sencillamente porque me resuelva mis problemas, sino porque en esa vida preciosa que el Señor me dio, yo encuentre primero esa vida y todas las demás cosas, por supuesto, me serán añadidas. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos, si Él no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo Él, juntamente con Cristo, no nos habrá dado todas las demás cosas? Está por demás entender que si el Padre nos dio la vida de su Hijo, también nos dio todo lo que es de su Hijo. Y hermanos, lo que es de su Hijo no tiene nada que ver con la carencia. Lo que es de su Hijo no tiene nada que ver con la enfermedad. No tiene nada que ver con el dolor. No tiene que ver nada con las circunstancias o situaciones que nos agobian y que nos aquejan en este mundo. Pero sí tienen que ver con la carne. Sí tienen que ver efectivamente con nuestra manera de todavía seguirnos enfocando en nosotros mismos y no en las cosas que son de Cristo. Por supuesto que esta es una lucha, yo la tengo, ustedes la tienen, pero tenemos que discernir y tenemos que entender que esta es la lucha que estamos nosotros librando dentro de cada uno de nosotros para cada día ser lo suficientemente responsables y venir a la fuente de vida por medio de la fe de Jesucristo para que efectivamente Él nos transporte, Él nos lleve nuevamente a esta visión espiritual y no perdamos esta perspectiva, ¿verdad? No perdamos efectivamente el blanco que es Cristo morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros. Así que la fe verdadera persigue el que Cristo, nuestro galardón, habite en nosotros. Mira lo que dice Efesios 3, 16, 19, para que lo anotes. Aquí hay una declaración preciosa del Espíritu para ti y para mí. ¿Qué es lo que oraba el apóstol Pablo? Fíjate la oración del apóstol Pablo para los hermanos. Esta es la oración que efectivamente nosotros debemos tener en nuestro propio espíritu, para que el Padre os dé. Esto es lo que él anhelaba en su corazón, para que el Padre os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Escucha bien, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa era la oración primordial del apóstol. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. ¿Cómo es que Él no está pidiendo por nuestras carencias? ¿Cómo Él no es que está pidiendo porque los hermanos no sean perseguidos? Porque los hermanos efectivamente tengan la suficiente cantidad, ¿verdad?, de recursos para poder solventar sus necesidades. Porque los pobres tengan la comida necesaria para comer el día de hoy. Porque la señora Pepita, por favor, que se cure, Señor. Nada de eso. Porque todo eso pertenece al viejo hombre, pertenece a la vieja vida. Pero aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que la Escritura nos habla de algo maravilloso, para que habite Cristo por la fe. Para eso es la fe. Para eso es la fe que Dios nos dio. Para eso es la fe de Cristo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora Cristo puede ya comenzar a habitar en nosotros. No es un tema de futuro, no es un tema de cuando nos vayamos al cielo, sino es un tema de hoy. Hoy es el día de la salvación, dice el Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate esa oración en el Espíritu para ti y para mí. Entonces es evidente que si el Espíritu de Cristo está operando en Pablo, el Espíritu de Cristo tiene que operar en mí y tiene que operar en ti. Y ese Espíritu de Cristo tiene que despertarnos una conciencia de Cristo, una necesidad de Cristo, y tiene que despertarnos un hambre y un deseo de que Cristo cada día sea más formado dentro de todos y cada uno de nosotros. Fíjate lo que significa esto maravilloso, ¿no? Así que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya te das cuenta?
Sin la fe de Cristo es imposible que le agrademos a Dios. Así que aquí no está hablando de la fe, como por ahí nos venden, que sea propia, ¿verdad? A través de declaraciones o de confesiones de aquellas cosas que nosotros necesitamos. No podemos nosotros apartarnos de una realidad que por supuesto el Señor es el que nos da todas las cosas y que por supuesto Él está interesado, ¿verdad?, en suplir para nuestras necesidades, pero no es su prioridad. Porque si nuestras necesidades están allí, como en el caso de Pablo, 3 veces el aguijón en la carne, y no se lo quitó el Señor permitió en Pablo las aflicciones y el aguijón para que él conozca el poder de su resurrección dentro de él, para que él no ponga su mirada en la escasez, no ponga su mirada en lo temporal, no ponga su mirada en lo circunstancial, sino que ponga su mirada en lo eterno, en lo que verdaderamente es y en lo que verdaderamente existe. Fíjate lo que dice la siguiente parte del verso 6. Porque es obligatorio, por ponerlo así, porque es obligatorio, es necesario, es vital, ¿no es cierto? Es una regla. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Es decir, la fe tiene la capacidad de revelarnos, ¿verdad?, la omnipresencia de Dios. Crea que le hay, es decir, crea que Él existe, crea que Él es. Este creer que le hay, que existe y que es, tiene que ver con una revelación de que Él está conmigo ahora, que Él es en mí. Él es en mí, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es, le hay, Él existe. No es una confesión de creyente que dice, Dios sí existe. No, no, no. No, no, es una revelación del Hijo morando en mi corazón. Es una revelación del Hijo morando en mi espíritu. Es una conciencia de una realidad interior a la cual yo me comienzo a aferrar por el espíritu para que efectivamente en el mundo espiritual yo comience a operar, ¿verdad?, bajo las leyes del espíritu. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hay otra parte maravillosa aquí. La escritura nos dice, y que además es necesario que esta persona, que no solamente deba creer que Dios está, que Dios existe y que Dios es en cada uno de nosotros, sino que Él está para galardonarnos. Él es galardonador de los que le buscan. Él está en mí para que yo lo busque, y esa búsqueda que propicia la fe de Cristo en mí es para que yo reciba los galardones que Él tiene para mí. Y el galardón no son las buenas cosas que Él tiene simplemente preparadas para nosotros. El galardón es el mismo Dios y el mismo Señor, el premiador, el galardonador. Sí, es el premio. Él es el premio. Él mismo se dio a nosotros como lo más alto que tenía. Él se dio por medio de Jesucristo. Él nos dio su vida, la vida por la cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para contener la vida de Cristo, la vida de Dios mismo. Y la única manera como el Señor nos iba a traer al diseño por el cual efectivamente tú y yo fuimos creados es a través de esta obra y a través de este propósito que el Señor maravilloso ha puesto dentro de cada uno de nuestros corazones. Es necesario creer que Dios existe, que le hay. Tiene una expresión, es la expresión griega original, ¿verdad? Es oti estin, así se habla en el griego, que significa literalmente que Él es, que Él es. Entonces aquí no se habla de una creencia abstracta, de una creencia intelectual, sino de una convicción viviente de la presencia real, viva y activa de Dios en cada uno de nosotros. No es simplemente creer que hay un Dios allá en los cielos, como estamos hablando, ¿no? Sino que Él está aquí
Hermanos, Él está aquí, ahora, disponible, presente, activo en la vida del que se le acerca. Es el mismo del Éxodo 3:14 que dijo, yo soy. Diles que yo soy. Diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy el que existe. Yo soy. Él es el todo. Tú tienes necesidad de algo, Él dice, yo soy. Eso, lo que es yo soy aquello que tú necesitas. Yo soy todo aquello que tú necesitas. Esto es muy importante. La escritura cuando nos habla de que Él es galardonador de los que le buscamos, como hemos dicho, entendamos, hermanos, que no se refiere a algo material, porque cuando nosotros escuchamos galardón, inmediatamente estamos pensando en carros, en casas, en dinero, en relaciones, todo temporal, salud. ¿Está mal que pensemos en eso? No, no está mal que pensemos en eso, pero no es la prioridad. La prioridad es Cristo, porque en Cristo tenemos todas las demás cosas. Así que el galardón no es algo material o externo, sino el galardón supremo, como hemos dicho, que es el mismo. Él se da a sí mismo como herencia a los que le buscan con fe. Como le dijo el mismo Señor a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Se estaba refiriendo a él mismo. Yo soy tu escudo. Una cosa es que Él sea nuestro escudo, lo cual es maravilloso porque Él nos protege, Él nos guarda. Él no va a permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis probados más allá de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la prueba os dará la salida. Esa es la fidelidad de Dios que tiene para nosotros. Cuando Él permite algo en nosotros, es para edificación, es para que podamos crecer. ¿Y qué le dijo el Señor en Génesis 15:1 a Abraham? Yo soy tu escudo. El Señor es nuestro escudo, pero fíjate esta maravillosa parte. Y tu galardón será sobremanera grande. Nosotros sabemos que Abraham fue rico, en excelencia, fue maravilloso. Abraham tuvo muchas vacas, animales, a la final tuvo el hijo de la promesa y Abraham tuvo, pues, fue bendecido con lo que nosotros llamamos bendición, con todo lo que nosotros podamos imaginar. Pero con todo eso, Abraham sabía que ese no era el galardón, porque él sabía que no era ciudadano de este mundo. Como veremos en las próximas charlas, él tenía puesta su mirada en el invisible, en Cristo, en nuestro Señor. Y tu galardón será sobremanera grande. El que se acerca por fe lo hace movido por el hambre de su persona. No solo por respuestas, bendiciones o soluciones. El que cree que Él es, sabrá que Él es suficiente para poder enfrentar cualquier situación y cualquier circunstancia. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos con estos mismos episodios la próxima semana. Amén.